Ahora bien, decíamos ahorita, Laurentín, que no se me va a escapar la pregunta, que ya que estamos aquí con todos estos equipos, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son las cosas nuevas que ya ustedes deben estar pensando en traer hacia la República Dominicana para añadir a todos estos equipos y estos estudios que ustedes están realizando? Sí, efectivamente, dentro del centro, la idea es seguir evolucionando, nunca quedarnos a merced del pasado. Siempre queremos seguir evolucionando. El equipo inclusive puede tener mejoras, que obviamente el doctor nos puede indicar mayormente, que eso es el OBI, que es un servicio adicional que pueden recibir los pacientes. También hay la posibilidad de colocar un equipo de braquiterapia también en el centro para esos pacientes que necesiten ese servicio también. O sea, es seguir evolucionando en el paso del tiempo, nunca quedarnos en el pasado. Claro que sí, le hacíamos esta pregunta porque la tecnología médica va a una velocidad tan enorme que lo que hoy parece ser algo muy sofisticado, mañana ya queda en el pasado, y se necesita una inversión constante en todos estos equipos para poderse mantener en la punta de esta tecnología. Hablando un poquitico hacia atrás en el sentido de la docencia, ¿cuántos doctores en estos momentos se encuentran en el CDD haciendo su docencia en radioterapia? En estos momentos hay 2 residentes de segundo año y una residente de primer año. Próximamente, en el mes de junio, julio, que se acaban pasa al siguiente año, se llama otra vez a concurso y ingresan los residentes que hayan cumplido todos los requisitos. ¿Y es un periodo de 3 años? De 3 años. De 3 años. O sea que aproximadamente ustedes tendrían ¿cuántos residentes allí a la vez? Podríamos tener 4 residentes. Son dos residentes del segundo año y un residente del primer año. Y un residente del primer año. Okay. Actualmente, cuando las residentes del segundo año pasan a tercer año, pues entonces crece un poquito más el grupo. Esos candidatos que nos están viendo y que quieren enriquecerse con los conocimientos, ¿cómo pueden llegar a ustedes? ¿Cuál es el procedimiento para ellos? Generalmente cumplen el requisito del examen cumplir el examen de admisión de la universidad correspondiente, que se realiza cada año, y después entonces participan en la entrevista con su resumen curricular, uno lo evalúa y se hacen el examen pertinente. Y entonces ustedes escogen a los mejores candidatos. Exactamente. Correcto. ¿Cómo resuelven ustedes el problema de la electricidad? Tenemos en el servicio, y en la clínica en general, tenemos por supuesto UPS, tenemos una maquinaria suficientemente capacitada para que cuando la luz se va no falle el equipo. En ningún momento el equipo falla, la luz se puede ir en el centro, pero el equipo como tal no falla. Siempre va a estar en constante funcionamiento. Ya veo. El lugar sabemos que está en la Clínica Abreu, sabemos que está en lo que le llaman el sótano número 1. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Por qué lugar podemos entrar? ¿Por qué calle podemos entrar mejor? Directamente por Avenida Independencia se llega, y también se llega por la calle La Arzobispo Portes. Por Arzobispo Portes también se llega directamente al edificio CDD. Por la Independencia va a llegar, pero va a llegar a la Clínica Abreu como tal. Atraviesa la Clínica Abreu y se comunican entre sí la Clínica Abreu y el CDD de radioterapia, o CDD de imágenes, que forman la misma estructura. Así es, por la Arzobispo Portes se entra directamente por el edificio CDD. Y al sótano está el servicio de radioterapia. ¿Cuál es la patología, verdad, donde resulta más difícil la radioterapia? Hay diferentes patologías, diferentes, por supuesto, modalidades, pero generalmente cuando uno va a tratar lesiones que están en pulmón, que son lesiones que se están moviendo constantemente, o en próstata, que también sabemos que son lesiones un órgano que se mueve, entonces uno tiene por supuesto que tomar las precauciones y dejar los márgenes necesarios para cubrir siempre la lesión como tal. Porque ¿qué pasaría si simplemente nos ubicamos en la lesión y no le dejamos un margen adecuado? Cuando el paciente, por ejemplo, inspira, la lesión sale de ese lugar, sale de lo que estamos planificando. Entonces estaríamos subdosando la lesión y estaríamos hiperdosando tejido sano. Por eso es que uno deja un margen apropiado en ese tipo de pacientes. Pero son diferentes patologías y digamos que las más complicadas generalmente para manejar como tal son los pacientes pediátricos. Son los pacientes que son más propensos, por supuesto, a un manejo más En este más caso delicado. tendrían que sedar algunos de ellos, ¿eh? Eventualmente habría que sedar al paciente.
Okay. Hemos tenido pacientes pediátricos que se han manejado sin sedación, han respondido, pero eventualmente habría que sedarlo. Habría que sedarlo, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones, por ejemplo, regularmente de radioterapia necesita una próstata, un cáncer prostático? Generalmente son 42 aplicaciones, pero eso depende de la dosis a la que se prescriba y el riesgo del paciente. Cuando va a tratar al paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata, está hablando de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. En base a eso, uno programa las dosis que uno va a administrar y las regiones que uno quiere irradiar. Por ejemplo, en mama serían 25 sesiones en promedio. Si después uno le da un boost o un refuerzo a la cicatriz o al hecho tumoral, entonces las dosis el número de sesiones aumentaría. Pero en promedio son 25 sesiones para una mama, 28 sesiones y para una próstata entre 40 y 42. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes clasifican para este caso, en el caso de la próstata? Generalmente uno antes, cuando hablaba de radioterapia, uno decía que el paciente no iba a presentar riesgo o no iba a presentar ningún tipo de efecto secundario. Actualmente el paciente se trata y eventualmente presenta los efectos secundarios. Lo que pasa es que depende de la tecnología, el efecto es más o menos pronunciado. Por ejemplo, con un paciente con úlcera de próstata, uno sabe que eventualmente durante el tratamiento va a tener un poquito de disuria o ardor para orinar. Eso pasa frecuentemente. Uno le indica su medicamento y el paciente termina su radioterapia sin problema. O que el paciente diga eventualmente, doctor, yo antes orinaba 3 veces en la noche, ahora orino 5. Uno le explica al paciente que eso puede suceder, pero que con el paso del tiempo eso va a mejorar. Ok, y en el momento de evaluar, por ejemplo, los peligros de la radioterapia, ¿cuáles son los más conocidos y los que más frecuentemente aparecen? Desde el punto de vista de radioterapia, para el paciente no lo hay. Para el paciente no lo hay porque uno está, por supuesto, programando y planificando en base a una serie de estudios internacionales, una serie de tablas, donde uno sabe a cuánto tiene que llegarle a determinado órgano. Y uno no se excede de ese tipo de dosis. Okay. Las dosis más altas siempre se manejan cuando uno habla de radiocirugía, que es cuando entonces uno dice, tenemos que manejar dosis más altas y ser más estricto en cuanto a las tablas que uno levanta para saber cuánto se va a irradiar. Vemos muchos pacientes morir por el desconocimiento de que hasta qué edad es factible, ¿no? Darle un tipo de tratamiento como este a alguna patología cancerosa, ¿no? Y lamentablemente son muchos en nuestro país que creen que después de cierta edad no merece la pena, ¿verdad?, someterse a este tipo de tratamiento. ¿Cuáles son las expectativas que hay de vida, ¿no?, después de un tratamiento como este, tanto en la próstata como en un cáncer de mama? Por ejemplo, en la próstata como tal, la expectativa es una expectativa ya muy alta. Las lesiones en próstata generalmente cuando hacen metástasis o cuando viajan lo hacen preferentemente a hueso. Ahí es donde realmente la lesión expresa. Hay pacientes que nunca han tenido ninguna sintomatología desde el punto de vista urinario y de repente tienen dolor en la columna, le hacen un estudio, ven que hay captación, por ejemplo, en el gammagrama óseo, PSA, tacto rectal, determinan entonces un cáncer de próstata. Pero el paciente nunca tuvo sintomatología. Ahora, al tratarse, el paciente puede durar mucho tiempo. Cuando me refiero a años, dependiendo, por supuesto, del riesgo de ese paciente. Cuando hablamos de mama, generalmente la mama, la paciente primero va a cirugía o va a quimioterapia, dependiendo de cómo se esté evaluando el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, con mamas voluminosas, la lesión es pequeña, prefieren entonces operar a la paciente y después llevarla a quimioterapia. En otros casos la lesión es voluminosa, mama es más pequeña, prefieren darle quimioterapia para reducir la lesión, operarla y entonces viene la radioterapia cuando tiene la indicación, depende de los estadios. Pero también, o sea, se trata con quimioterapia y si la enfermedad no se ha extendido, tienen una vida muy larga. Ok, entonces no es cierto que nunca es tarde, o sea que siempre podemos llegar y darnos nuestro tratamiento y alargar nuestra calidad de vida. Calidad de vida. En todos los momentos. Licenciado Laurentín, ¿cómo usted lleva el control de todos estos procedimientos? ¿Cuáles son las estadísticas que usted lleva? Mire, en realidad el centro ha tenido una muy buena evolución desde que iniciamos operaciones en agosto del 2010. Este centro no ha tenido mayor publicidad, sino la misma publicidad se ha dado de paciente a paciente. Si vemos o ponemos eso en gráfica, la curva de nosotros siempre ha estado apuntando hacia arriba, lo que ha sido bueno para el centro. En este
en estos casi 2 años ya abierto al público, los controles se llevan a diario para ver el seguimiento de los pacientes. Hay un seguimiento médico y también hay un seguimiento administrativo en todo el proceso como tal. Cuando hablábamos ahorita hace un rato, cuando hablábamos de que se necesitaban cierta cantidad de sesiones, ¿verdad? Yo me imagino que estas sesiones pueden ser diarias, interdiarias, semanal, de acuerdo al tipo de lesión que ustedes estén tratando y de la manera que esté ya distribuida, ¿verdad? Generalmente son sesiones diarias. Son sesiones La terapia diarias. es todos los días de lunes a viernes. Ahora, cuando por ejemplo estamos hablando de radiocirugía, puede ser una sesión. Estamos hablando de unas dosis muy elevadas a determinado punto. Entonces, para eso usamos un marco estereotáxico, es un procedimiento distinto, pero que también está enmarcado en lo que es la radioterapia. Cuando hablamos, por ejemplo, de SBRT, que es radioterapia extracranial estereotáxica también, estamos entonces hablando de sesiones interdiarias. Entonces, podemos irradiar lunes, miércoles y viernes, dependiendo de la patología que tengamos. Pero si hablamos de radioterapia como tal, es todos los días de lunes a viernes. De lunes a viernes, o sea que estamos hablando que aproximadamente un paciente debe ir 3 o 4 semanas de forma continua para recibir su tratamiento. Exactamente. Ahora, si por ejemplo tenemos una emergencia oncológica, tenemos una compresión medular, una MT cerebral que amerite tratamiento, por ejemplo un jueves, un viernes, y hay que irradiarlo el sábado, también lo hacemos. Sí, o sea, no estamos limitados a no están limitados, ustedes ofrecen servicio de acuerdo a la necesidad. Exactamente. Todos los días de la semana, ¿verdad? Y las expresiones de los pacientes. Primeramente, al entrar a un centro tan bonito como este, ¿verdad? Es impresionante lo que vimos aquí en la televisión. ¿Cuáles son las expresiones de los pacientes? Tenemos por premisa en CD Radioterapia que todos los pacientes para nosotros son iguales, son pacientes y realmente son tratados como pacientes de la mejor manera, salen muy contentos, se van muy contentos, ingresan muy contentos, siempre les ha gustado el centro y cada vez que tienen algún tipo de interrogante o algún tipo de pregunta, ellos siempre son atendidos y son tratados de la manera correcta, de la mejor manera, siempre están muy contentos. De hecho, han dejado tortas, han dejado regalos, obsequios cuando se van. Te puedo decir que hay pacientes que, sea de mama, que cuando se van han llorado. Porque se les acaban las sesiones y uno les dice, pero terminaste, o sea, sí, estás contento, pero claro. no, y han hecho reuniones en el servicio, fuera del servicio se han reunido y... Sí, dentro de los primeros grupos que hubo en el centro, había una pequeña sala de espera, la cual asemejaba a la sala de espera de una casa. Esos pacientes, cada vez que venían al centro, obviamente experimentaban, o sea, hablaban de su experiencia dentro del centro y fuera del mismo, lo cual ellos internamente hicieron mucha amistad y aprovecharon para hacer convivir tanto en el centro como fuera del mismo. Qué bonito, debe ser algo muy, muy, muy bonito en eso. Estamos hablando con el doctor Luis Moreno, quien es radioterapeuta, oncólogo y médico nuclear, y el licenciado Alejandro Laurentin, quien es el gerente administrativo del CDD, Centro de Diagnóstico Docente, ¿verdad?, que se encuentra en la Clínica Abreu. Vamos a ir a unos comerciales y en unos minutos continuamos con esta interesante conversación.